Stop saying yo pienso all the time. I mean, it's correct, but it's also boring. There are much better options to say yo pienso, I think, in Spanish. That will make you sound more like a native speaker, and that's what you want, right? So instead of yo pienso, use one of these 8 conversational alternatives that you will love. I'm Spring Spanish teacher Paulísima, and this is your first alternative to yo pienso. Número 1. En mi opinión, yo opino que, yo soy de la opinión de que. These are all equivalent to in my opinion. Paulísima, ¿tú qué piensas del calentamiento global? En mi opinión, para solucionarlo, se necesitan tanto acciones individuales como un verdadero compromiso para reducir emisiones de parte de los grandes contaminantes. Paulísima, ¿tú qué piensas del calentamiento global? Yo opino que para solucionarlo es necesario que los individuos nos involucremos. Paulísima, ¿tú qué piensas del calentamiento global? Yo soy de la opinión de que para solucionarlo es necesario que los grandes contaminantes acepten su responsabilidad y se comprometan a reducir emisiones. ¿Y ustedes qué piensan del calentamiento global? And since you're there using your dedos, please share this video with everyone, especially with that friend of yours that when speaking Spanish always says yo pienso, para que le agregue variedad a su español. Número 2. Si me preguntas a mí. This means if you ask me. Paulísima, ¿cuáles son los mejores lugares para visitar en México? Si me preguntas a mí, Quintana Roo, definitivamente, también Baja California Sur y la Ciudad de México. Paulísima, ¿algún buen lugar para comer en CDMX que tenga buena vista? Si me preguntas a mí, Terraza Cha-Cha-Cha, definitivamente. And yeah, it's also earthquake proof. The last time I was there was a full-on earthquake in Mexico City and nothing bad happened. What's happening? Oh my God, whoa. Estamos experimentando un terremoto. Paulísima, ¿qué se siente estar en un terremoto? Si me preguntas a mí, no se siente mucho. Por cierto, ¿ya vieron el video de mi colega Juan sobre cómo expresar tu opinión? En ese video, Juan les da otras opciones, además de las que están aprendiendo en este video. Número 3. Para mí. Es como decir for me. Paulísima, ¿se puede ser femenina y feminista al mismo tiempo? Para mí, por supuesto que sí. Mira nada más esto. Paulísima, ¿qué significa ser femenina? Para mí es ser suave. Es tener una energía más de ser que de hacer. Paulísima, ¿solo las mujeres pueden ser femeninas? Para mí, no. Para mí, tanto los hombres como las mujeres tenemos energía tanto femenina como masculina. ¿Se dieron cuenta? Chunk alert, tanto como. Es el equivalente como de as, espacio, espacio, as. Me gusta tanto el mate como el café. Me gustan tanto los tacos al pastor como los de tripa. Expresiones como tanto como son chunks de español. Word combinations or phrases that don't change and that are commonly used by native speakers. To learn more about why to use them and how to use them, check out the free Spanish chunking training that the linguists at Spring Spanish have put together for you so you can understand it all.
Link is right there in the description. Ah, y sí, para mí los tacos de tripa son deliciosos. Número 5. Como yo veo las cosas. The way I see things. Paulísima, ¿qué opinas de la forma tradicional de aprender español? Como yo veo las cosas, aprender las reglas de gramática e intentar hablar desde el día 1 no funciona. Paulísima, ¿qué piensas del uso de chunks para aprender un nuevo idioma? Como yo veo las cosas, es un excelente método para aprender y sobre todo para adquirir confianza al hablar. Número 6. Desde mi punto de vista. From my point of view. Paulísima, ¿es necesario saber español cuando uno viaja a México? Desde mi punto de vista, no es absolutamente necesario. Pero sí mejoraría muchísimo tu experiencia. Porque, desde mi punto de vista, lo mejor de México es su gente. Y sabiendo hablar español, podrás forjar fuertes lazos de amistad. Número 7. Yo considero que. Paulísima, ¿cuáles son las cosas más importantes en las relaciones interpersonales? Yo considero que la buena comunicación, la lealtad y tener formas de divertirse similares. Para ustedes, ¿cuáles son las cosas más importantes en las relaciones? Tell me the answers in the comments starting with yo considero que. Número 8. A mi juicio. In my judgment, yeah, it doesn't translate well, but yeah, it's something like that. Paulísima, ¿qué acción te parece urgente a nivel individual para combatir el cambio climático? A mi juicio, reducir muchísimo el consumo. Yeah, I almost never buy new clothes. Yeah, that's, well, because I'm not that great with fashion and also because I care about my carbon footprint. Esa es la razón por la cual me ven siempre con la misma ropa en estos videos. Other than yo pienso, you know what other phrase is overused by Spanish learners? No sé. No sé this, no sé that. Stop saying that. If you want to sound more like a native speaker, check out the video that Maria Fernanda put together with all great alternatives to no sé. Click the image on the screen to find your first alternative to no sé.